mantener, pero sí que les quería contar un poco el conjunto, un poco las líneas maestras de la exposición. La idea que nos ha movido y que ha movido la Biblioteca Nacional precisamente ha sido hacer un homenaje a los cervantófilos, a los coleccionistas de la obra de Cervantes, que gracias a que han dedicado esa pasión durante su vida, pasión, dinero, conocimiento, han hecho posible que luego cuando esas colecciones han llegado a las bibliotecas públicas contemos hoy en día con la preservación de una de las mejores colecciones, o la posibilidad de contar con colecciones magníficas en todo el mundo. De todas ellas, precisamente gracias a un coleccionista como es Juan Sedó, cuyos fondos y cuya biblioteca, la más importante del siglo XX, llegó a la Biblioteca Nacional en 1968, gracias a esa colección y algunas colecciones anteriores, hoy en día la Biblioteca Nacional de España tiene la mejor colección cervantina que hay en todo el mundo. De la misma manera, la Biblioteca de Cataluña tiene una magnífica colección precisamente porque tuvo el fondo de Bonsoms a principios del siglo XX. De tal manera que queríamos, por un lado, mostrar y reivindicar la figura de estos cervantófilos, de estos coleccionistas, que no solamente se dedican a acumular ediciones del Quijote o de las obras de Cervantes, sino que un verdadero cervantófilo, un verdadero coleccionista, adquiere esos ejemplares, pero también los cataloga, los archiva, los conserva, los restaura y algo fundamental, también se dedica a difundirlos. De esa manera, con la figura de Sedó, hemos querido mostrar cómo funciona precisamente la mente o la forma de trabajar de un cervantófilo, y entonces van a ver piezas que, al tener todo el archivo precisamente de la Biblioteca Nacional, son piezas muy particulares, desde sus agendas de compra, sus anotaciones manuscritas, la nota de la hija de 6 años que de pronto te regala un juego de cromos diciendo: papá, pues creo que eso te va a gustar, y el padre se lo agradece muchísimo teniendo ya 3 juegos más, pero bueno, lógicamente eso seguramente su hija no se lo dijo. Toda esa vida cotidiana también del coleccionista, pero también los catálogos, algo que hacía Sedó, que era su biblioteca, felicitaba al resto de las bibliotecas del mundo la llegada de la Navidad. Entonces, bueno, él mandaba una postal y mandaba una publicación. Pero por otro lado queríamos también adentrarnos en los deseos de los coleccionistas. ¿Qué es lo que todo coleccionista quisiera tener? Y ahí es donde precisamente esta magnífica colección de la Biblioteca Nacional nos ha permitido acceder a esos sueños del coleccionista. Van a ver, por ejemplo, un ejemplar de todas, una primera edición, una Prinkers, de todas las obras de Cervantes. No solamente de la primera y de la de 1605, incluso las dos de 1605, sino un primer ejemplar de la Galatea, las novelas ejemplares, el viaje del Parnaso, las comedias, la segunda parte del Quijote o el Persiles. Pero es que van a ver también uno de los 5 únicos manuscritos autógrafos que conservamos de Cervantes en el mundo, y uno de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional. O, como lógicamente pueden pensar, no es fácil comprar una primera edición, pues también piezas únicas sobre el facsímil de el primer facsímil que se hizo, precisamente un libro impreso en 1879, y algo fundamental, esas piezas singulares, aquello que hace que una colección cervantina sea única, porque nadie tiene esa pieza, nadie tiene la posibilidad fácilmente de contar con esa pieza. Se van a ver ediciones impresas en corcho, en madera, van a ver grabados de los que solamente hay ejemplares en esta biblioteca, juegos o dibujos originales, algunos de ellos, por ejemplo, un dibujo original de Picasso, muy poco conocido, pero también algo que nunca se había expuesto y que estaba en esta biblioteca desde la llegada de Sedó, que es la colección de manuscritos del Quijote del siglo XX. No solamente son piezas únicas, algunas de enorme tamaño, grandiosas en su factura, y otras, como van a ver, tan pequeñas que incluso nos ha sido imposible abrirlas precisamente por el problema de la conservación. Y ya para terminar, porque casi me voy a contar, lo estoy contando ya en la exposición, y mejor, sobre todo dentro, que puedan ver los objetos y todas las preguntas que tengan, sí que algo que queríamos también destacar, y por eso, como ven, es coleccionismo cervantino en la Biblioteca Nacional, del doctor de Busse al Fondo Sedó, es un homenaje a Juan Sedó, pero este doctor de Busse, porque si algo tiene curioso, y
y algo es particular, este movimiento cervantófilo, coleccionista del Quijote y de las obras de Cervantes, que no existen en otro autor en el mundo, nace de una ficción. Precisamente el doctor de Busser, Mariano Pardo de Figueroa, en Medina del Campo, se inventa en 1868 un noble alemán de Busser que tiene una colección de 1200 ediciones de Quijote, grabados, dibujos, etc. De tal manera que se empieza un movimiento a partir del siglo XIX de cómo en España no va a haber colecciones del Quijote, si en Alemania está una colección magnífica. De tal manera que el coleccionismo cervantino, de la misma manera el propio Quijote, nace de una ficción. Si el Quijote nace de la ficción de los libros de caballerías, el coleccionismo cervantino nace de un invento, de una biblioteca que nunca existió, pero que realmente puso las bases de todo lo que vamos a ver y de este movimiento que hoy en día continúa. Por eso hemos hecho una gráfica del universo cervantófilo, porque los coleccionistas siguen viviendo y esperemos que muchos de ellos, cuando mueran o sus herederos, también dejen todas esas obras en las bibliotecas públicas para que podamos